Son las 6 de la mañana y una tortillería cerca de tu casa acaba de levantar la cortina. La máquina ya trabaja a todo lo que da. El comal empieza a respirar vapor y entra la primera persona del día, que podría ser tú, y pregunta lo mismo que millones de mexicanos preguntan todos los días. ¿A cuánto está el kilo? El letrero marca alrededor de 24 pesos. Ese número parece muy simple. 24 pesos por una bolsa caliente que llega a la mesa antes que el guiso. Y aún así, dentro de esa bolsa viaja un ciclo agrícola completo. El precio del gas, el salario del operador, el costo de la harina, el agua, la cal, la electricidad, la renta, el transporte, la inseguridad, la competencia entre harineras, la política comercial con Estados Unidos. Sí, la tortilla parece y es el alimento más cotidiano de México. Pero la tortilla es más que eso, también es uno de los mejores termómetros para saber qué es lo que está ocurriendo en el país. Hola, qué gusto saludarte. Soy Olmo y esto es Podcast Agricultura. Te comparto que pronto lanzaré nueva fecha para mi entrenamiento avanzado en habilidades humanas para profesionales agrícolas. Si te interesa unirte a este entrenamiento en línea que imparto vía Zoom, te dejo el enlace en la descripción del episodio. El tema de hoy es: así se construye el precio de la tortilla. Es abril de 2026. Hablar del precio de la tortilla ya exige dejar de mirar solamente el mostrador. Profeco nos reportó un precio promedio nacional cercano a 24.27 pesos por kilogramo en tortillería y de 13.96 pesos en tiendas de autoservicio. Esa diferencia no significa que una tortilla sea mágicamente más barata que otra. Significa que el modelo de negocio cambia. La tortillería solamente vive de vender tortilla. El autoservicio puede usarlo como un producto de atracción, absorber parte del margen y recuperar el margen en otros pasillos, en otros elementos, bebidas, dulces, etc. Por eso el precio de la tortilla se siente tan distinto según donde lo compres. En algunas ciudades del norte del país el kilo se acerca o incluso supera los 28 o 30 pesos. En zonas con mayor competencia, cercanía logística o subsidios indirectos de algún tipo, el precio baja. Entonces, leer el precio de la tortilla, aunque pareciera sencillo en esencia, no lo es, porque la tortilla no sube de precio por una sola causa. Sube o baja cuando se combinan varias presiones diferentes, pequeñas, al mismo tiempo. Hablemos primero, por supuesto, del maíz blanco. Es la base, sí, pero no lo es todo. Aún así, hablemos primero del maíz blanco. México sigue produciendo una enorme cantidad, especialmente en estados como Sinaloa, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Guanajuato. Según los datos de la DGCIAP, en 2024 produjimos poco más de 24 millones de toneladas. Desafortunadamente fue una caída del 11.7% con respecto a los 27.5 millones de toneladas de 2023. Ahorita pues ya estamos en espera justamente de las cifras finales de 2025. Esperemos que el cierre agrícola esté listo pronto. Pero de dicha cantidad, más o menos para consumo humano se destinan 13.5 millones de toneladas. Entonces no es poco. Y por eso las cifras importan. Ahora bien, tenemos un segundo factor, uno más complejo, que es el entorno inflacionario. En la primera quincena de abril de 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una inflación anual de 4.53%. En marzo, el reporte de inflación de alimentos de la DGCIAP ubicó la inflación anual general en 4.59% y la de los alimentos en 6.49%. Esto es importante porque la tortilla compite dentro de una canasta básica, pues donde también suben la renta, el transporte, los servicios, salarios, energía, etc. Y bueno, pasamos al tercer punto, que es el que vamos a tratar justamente en este episodio, que es el costo de transformar. Una cosa es tener el grano, que los agricultores lo tengan recién cosechado en el campo. Otra, muy distinta, es convertir ese grano, primero que ese grano llegue a donde tiene que llegar, luego convertirlo en tortilla caliente, uniforme y que esté disponible a las 7 de la mañana en miles de colonias en todo el país. Entonces, imagina que eres dueño de una tortillería pequeña. Compras el maíz, sí, pero más que comprar el maíz como tal, pues compras grano, masa o harina con una calidad
específica. Necesitas que haya rendimiento, una humedad, textura, color, olor, consistencia. Necesitas que la tortillita se infle, que no se rompa, que aguante el taco, que no se haga tiesa en 10 minutos. Y para lograrlo hay una palabra antigua que nos sigue mandando en todo esto y es nixtamal. ¿Qué es esto? El maíz se cuece con cal. Se reposa, se lava, se muele, se convierte en masa. La cal no está ahí solamente porque sí, está porque transforma el grano, suaviza el pericarpo, mejora la textura, libera nutrientes y hace posible esa elasticidad que todos reconocemos en una buena tortilla, aunque nadie la haya medido. Entonces, el precio empieza en campo, sí, por supuesto. Todos estamos seguros de ello. Pero el precio se va construyendo conforme la materia prima va pasando por cada una de las diferentes etapas hasta tener nuestras tortillitas calientes. Para efectos de este episodio vamos a entender el precio de la tortilla a través de 5 capas. La primera es el costo del grano, no podemos obviarlo. El maíz blanco para consumo humano no se comporta igual en mercado que el maíz amarillo destinado principalmente a alimento pecuario o a uso industrial. El maíz blanco es más que maíz, tiene una relación cultural con nuestro país, tiene una relación alimentaria, toca temas políticos mucho más sensibles. Por ejemplo, cuando hay menos agua en Sinaloa y bajan los rendimientos, entonces eso afecta directamente al precio del maíz blanco. Cuando suben los costos de fertilización o cuando el productor decide sembrar menos un siguiente ciclo por falta de rentabilidad, todas esas son señales que de una u otra manera, lo queramos o no, llegan hacia los molinos y hacia las tortillerías. Y claro, aquí hay que dejar presente que el agricultor no vive de vender una emoción nacional, ¿no? Vende una tonelada de un cultivo que tuvo un costo de semilla, preparación de suelo, riego, fertilizante, control de malezas, de plagas, de enfermedades, cosecha, secado, flete. Y obviamente todo esto construye el precio hacia el agricultor. Si ese precio sube o si ese precio baja, todos como consumidores terminamos pagando los platos rotos de una u otra manera. Luego viene la segunda capa, que es el acopio y la logística. El maíz rara vez viaja directo del campo a la tortillería. De hecho, sería muy difícil encontrar un proceso, un lugar en el que pase esto. Primero pasa por centros de acopio, por bodegas, por instalaciones de secado, de limpieza, de clasificación. O sea, pasa por intermediarios, pasa por transporte. En cada paso, como todos sabemos, hay mermas. Hay capital ahí invertido y hay riesgo. Y tener, por ejemplo, el inventario en un lugar tiene un costo. Pagar diésel para mover ese inventario tiene un costo. Cualquier retraso logístico tiene un costo. Y alguien cubre esos costos. Y obviamente suma esos costos más su ganancia. Y aquí surgió un tema interesante, ¿no? Muchas veces hablábamos de autosuficiencia en maíz blanco, que es algo que yo creo que ya no tenemos. Pero quiero que hagas la reflexión y comprendas justamente que esa autosuficiencia, digamos entre comillas, realmente depende de muchísimas cuestiones de logística que son muy finas, que están sobre la cuerda, que algo falla y podemos tener un problema grande con no tener tortilla a buen precio. Ahora vamos con la tercera capa, la transformación. En el proceso tradicional, como te comenté, el grano se vuelve nixtamal, luego masa y después se producen las tortillas. Hay estudios técnicos que reportan rendimientos que pueden moverse alrededor de 1.4 a 1.7 kilos de tortilla por kilo de maíz, dependiendo del tipo de grano, de su humedad, del proceso que ha sufrido, del manejo que ha tenido. Esa simple variación puede cambiar por completo la rentabilidad de una tortillería, porque un maíz barato con bajo rendimiento puede salir más caro a la larga, y un maíz más costoso pero con mejor rendimiento en conversión de tortilla puede ayudarles a los tortilleros a defender mucho mejor el margen. Pero bueno, pasar el grano a nixtamal es un proceso que requiere obviamente dinero, así que hay tortilleros que prefieren directamente comprar la harina de maíz nixtamalizada y entonces su proceso cambia. Se gana estabilidad, manejo, almacenamiento y rapidez a la hora de hacer las tortillas.
pero pues también se depende mucho más del precio de la harina, que al ser un insumo pues ya industrializado normalmente tiene un precio mucho más alto. Y obviamente aquí dependemos también de las condiciones comerciales del proveedor. Si tienes varios proveedores, pues puedes elegir entre ellos, pero si nada más tienes un proveedor, pues digamos que tiene más poder de negociación. Y este es todo un tema. Aquí nada más para mencionar algo. COFECE señaló en 2024 de manera preliminar que en México no existían condiciones de competencia suficientes en el mercado de harina de maíz nixtamalizada. Según el análisis de este órgano regulador, Gruma tenía entre el 50 y el 90% de las ventas en 8 regiones del país. Una participación entre 2 y 9 veces mayor que su mayor competidor regional. En otras palabras, pues domina el tema de la industrialización y por lo tanto su precio promedio puede ser incluso de casi un 10% más alto que sus competidores. Y con esto no estoy diciendo que el precio de la tortilla lo determina una sola empresa, pero sí nos muestra que el tema de competencia o no competencia en este mercado importa muchísimo. Ahora vamos con la cuarta capa, la energía, porque la tortilla necesita calor constante, gas LP y electricidad. En la última semana de abril de 2026, la Comisión Nacional de Energía publicó precios máximos de gas LP vigentes por región. O sea, el gas está caro, todos lo sabemos, con el tema de la guerra en Oriente Medio. En Ciudad de México hay medios de comunicación que dicen que está a 19.38 pesos por kilo. Esto, como te digo, el gas LP, aunque claro, pues los precios varían de un día a otro. Y pues una tortillería tiene sus propios ritmos. No puede apagar el comal cada vez que entra poca gente y volverlo a prender cada vez que entra mucha gente. Una máquina de hacer tortillas trabaja con picos de demanda. Temprano, al mediodía, en la comida. Y obviamente si los energéticos suben, pues el golpe no se queda en el bolsillo del tortillero. El golpe se traslada al kilo de tortillas. Y la quinta y última capa es el trabajo. Desde el 1 de enero de 2026 sabemos que el salario mínimo general en México subió a 315.04 pesos diarios. Y esto en todo el país, menos en la zona libre de frontera, donde está a 440.87 pesos el día. Ese aumento, pues sí, mejora el ingreso de los trabajadores, pero también eleva la base de los costos de pequeños negocios intensivos en mano de obra como son las tortillerías. Una tortillería paga operador, repartidor, mostrador, mantenimiento, renta, permisos, comisiones, bolsas, papel, agua, cal, refacciones. Y yo creo que si entrevistamos tortilleros nos dirían costos que no hemos considerado para el Excel. Es por esta razón que un kilo a 24 pesos, que un kilo a 30 pesos nos puede parecer muy caro como consumidores, pero al mismo tiempo para un tortillero no representa realmente un retorno sobre la inversión. ¿Y qué crees? Ambas partes podemos tener la razón, porque cada uno lo vemos desde nuestra propia perspectiva. 3 datos interesantes para terminar. COFECE dice que el 98.6% de la población consume tortilla de maíz. No me sorprende que el número sea tan elevado, me sorprende ese 1.4% que no la come. Y dice que el 68% la consume diario. Me parece un número bajo. O sea, yo creo que también deberíamos estar encima del 90% de personas en México que la consumen diario. Y bueno, pues hay pocos productos que tienen ese nivel de presencia en la mesa de la población mexicana. Ni el pan, ni el arroz, ni la pasta tienen esa misma carga alimenticia. Un segundo dato también que nos dice COFECE es que la tortilla representa el 6% del gasto de alimentos en los hogares. Es por eso que a veces pensamos que un peso más o un peso menos al kilo parece una conversación exagerada, pero al final de cuentas, en muchos hogares marca una diferencia. Y por último, nixtamalización. Ya te hablé del nixtamal. Este es uno de los procesos alimentarios más importantes que nos legaron las culturas mesoamericanas. La nixtamalización convirtió un grano duro en una base alimentaria compleja, flexible y con raíces profundamente mexicanas. Entonces ya sabes, cuando alguien pregunte por qué subió el kilo, la respuesta empieza de esta manera: porque la tortilla no se fabrica solo con maíz.
Hasta aquí el tema de hoy. Espero que te haya resultado interesante si eres un profesional o una profesional agrícola con amplio expertise técnico, pero sientes que necesitas mejorar tus habilidades humanas. Entonces, te invito a escuchar Agricultura Profesional, mi podcast sobre habilidades humanas para profesionales agrícolas. Porque el agro avanza cuando su gente también avanza. Hasta luego.